Dice así la palabra del Señor. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el contexto de estas palabras del apóstol Pablo, donde habla acerca de que debemos andar como en luz o como hijos de luz, verdaderamente es un llamado de parte de Dios a nuestras vidas para que podamos vivir de la manera que el Señor quiere que lo hagamos. El Señor nos llama a través de su palabra y el primer versículo que leímos, el 14, dice, por lo cual dice la Escritura, ¿no? Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Creo que esto es algo glorioso, ¿no? Seguramente podemos comprender que cuando conocimos al Señor, el Señor ha hecho una obra gloriosa en nosotros. En primera instancia podemos decir que estábamos completamente alejados de Dios, sin el conocimiento de Dios, ni de los planes de Dios con respecto a la salvación. Y estábamos, como bien dice la Escritura, sin Dios y sin paz y sin esperanza en el mundo. Pero un día nos llega el mensaje del Evangelio. Este mensaje, esta palabra de Dios, que produce un impacto en nuestras vidas. Estábamos cegados en este mundo y el Señor abrió nuestros ojos para que podamos ver, para que podamos comprender. Dice también que estábamos tal vez como durmiendo, como adormecidos, y el Señor es el que nos ha despertado a una nueva realidad, que es la realidad de su Evangelio. Y estábamos muertos y el Señor ha obrado una nueva vida en nosotros para que ahora esta vida la podamos vivir para la gloria y la honra de su nombre. De tal manera que podemos entender que el Señor lo que quiere es que nosotros podamos tomar conciencia de que debemos estar con todas las luces, debemos estar despiertos, debemos estar con esta vida que el Señor nos dio, dispuestos a usarla para la gloria y para la honra de su nombre. A veces decimos, bueno, el Señor me bendijo, me salvó, gloria al Señor, soy un salvo y ya está, listo, ya no hay más nada que hacer, no tengo nada que... Sin embargo, ¿sabe que eso es el comienzo? El Señor obra en nuestras vidas, nos da una vida nueva, gloriosa, nos despierta, nos ilumina con su luz para que ahora podamos comenzar a comprender y entender y para que podamos comenzar a vivir una nueva vida para la gloria y la honra de su nombre. Y no podemos estar adormecidos, no podemos vivir como si estuviéramos muertos, es decir, como si estuviéramos viviendo la vida anterior en el mundo. Ahora tenemos que vivir, como bien dice la palabra, en novedad de vida. Debemos practicar esta nueva vida, ejercitarnos en esta nueva vida, porque en definitiva esta es la vida que Dios nos dio. Entonces, creo que esto es como una palabra para despertarnos, para alertarnos. Muchas veces el cristiano se adormece, ¿no? ¿Se acuerdan la parábola de
de las 10 vírgenes, donde dice que se adormecieron, que cabecearon. Y yo creo que hay muchas figuras en la Biblia donde muestra que realmente el cristiano puede ir cayendo en este tipo de cosas. El creyente adormecido, el creyente que a lo mejor ha perdido inclusive la luz del comienzo. Parece que se está apagando su lámpara. Ya no brilla como debe brillar, sino que ahora apenas se ve una tenue luz que apenas alcanza a verse. Y lo peor que nos puede pasar es que podamos volver a las viejas situaciones del pasado, de nuestra vida en el mundo, que eso ya nos habla prácticamente de volver a las obras de la muerte, de nuestra muerte espiritual, de esa vida sin Dios. Entonces, creo que lo que tenemos aquí es un llamado de atención. ¿Nos está pasando algo de esto? Cuidado, no permitamos que esto suceda. Necesitamos reaccionar frente a esta situación para poder vivir a pleno la vida que Dios quiere que vivamos. Y esto es algo que debe hacer impacto en nuestros corazones. Despiértate, tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y yo digo, cuánta necesidad, ¿no?, que esto pase. Tanta necesidad. Dice que nosotros debemos ser la luz del mundo, pero una luz que se pone debajo de un almud no sirve para nada, sino tiene que estar puesta en alto para que pueda alumbrar, para que pueda iluminar. De tal manera entonces que todo esto es como un llamado para que podamos prestar atención. Lo que sigue diciendo de ahí en más, creo que completa este significado. Entonces, en relación con esto dice el apóstol, mirad entonces con diligencia, cómo andéis. ¿Qué significa la palabra andar? Vivir. Ahora tenemos que mirar con diligencia cómo vivimos. No podemos perder de vista realmente lo que el Señor quiere y lo que el Señor tiene para nosotros en este tiempo. Y si bien el enemigo a veces hace todo lo posible para que nos adormezcamos y para que nuestra luz comience a opacarse y todo parece, ¿no?, que entramos como en una especie de letargo, esto no es lo que Dios quiere. Necesitamos entender que lo que el Señor quiere es que nosotros estemos atentos. Fíjense que uno de los grandes mensajes que se repiten en el Nuevo Testamento es que debemos velar y debemos orar. Amén. Y esa palabra velar, ¿qué significa? Estar atentos, estar despiertos. Y yo creo que esto es lo que de alguna manera necesitamos. Entonces, esa palabra mirad, ese imperativo, significa prestar atención. Prestad atención, entonces, con diligencia, cómo vivís. No como necios, sino como sabios. Y aquí hace el contraste. No como necios, sino como sabios. Cuando estábamos en el mundo, estábamos en necedad. ¿O no es así? Por eso decíamos que muchas veces volvemos atrás en eso. Pero ahora necesitamos tener la sabiduría de Dios y tenemos que vivir con esa sabiduría de Dios. El creyente necesita ser sabio espiritualmente. El apóstol Pablo oraba a Dios para que Dios bendijese a los creyentes y les diera toda la sabiduría, ¿no es cierto?, y el entendimiento espiritual. Porque es necesario que nosotros podamos discernir las cosas de Dios. Cuando le escribe a los Corintios, les dice, mas nosotros hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, sabiduría espiritual. Y esta sabiduría no es la sabiduría del mundo.
ni de los príncipes de este mundo, sino que es la sabiduría que viene de Dios. Es la sabiduría que Dios nos da. Y yo creo que esto es algo importante. No podemos ser necios, porque Dios nos sacó de la necedad. Amén. La Biblia dice que el necio, ¿qué dice en su corazón? No hay Dios. ¿No? El necio no tiene cuidado de las cosas de Dios. El necio hasta niega la existencia de Dios. Pero el Señor nos trajo ahora a su camino y lo que el Señor quiere que ahora nosotros vivamos como personas sabias. Tal vez nos podemos preguntar, ¿estamos viviendo en sabiduría? Y alguno dirá, bueno, ¿a qué sabiduría se refiere? No estamos hablando de la capacidad intelectual, no estamos hablando de la sabiduría del mundo, ni de la sabiduría de las cosas del mundo, porque esa sabiduría, la Biblia dice que es animal y es diabólica, sino que en realidad estamos hablando, o la Biblia habla de la sabiduría de Dios, de la sabiduría espiritual por medio de la cual podemos conocer las cosas de Dios y podemos discernir las cosas espirituales para aplicarlas a nuestra vida y para poder movernos aquí en la tierra con esta sabiduría, con la sabiduría del Señor. Y qué importante para nosotros entonces cuestionarnos esto. Digo cuestionarnos porque a veces decimos, bueno, el Señor sabe, yo llegué hasta acá, gloria a Dios, yo doy gracias a Dios porque hasta acá Dios hizo muchas cosas, pero el Señor quiere algo más. El Señor quiere que nosotros podamos ser sabios espiritualmente. El apóstol Santiago, ¿qué es lo que dice en relación a esto? El apóstol Santiago dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, capítulo 1, versículo 5. Pídala a Dios, el cual le dará abundantemente y sin reproche. Pídala. Ahora, si nos negamos, si pensamos que, bueno, esto no es para mí, tengo 3er grado, o no hice ningún estudio, a lo mejor un poco, no, pero eso no tiene nada que ver, esa sabiduría es la del mundo. Lo que el Señor quiere es darnos la sabiduría espiritual. La sabiduría que proviene de lo alto. Es la sabiduría a través de la cual podemos nosotros conocer las cosas de Dios y podemos de esta manera vivir agradando a Dios aquí en la tierra y haciendo su voluntad. Necesitamos esta sabiduría. Entonces, quizás tenemos que cambiar el concepto y decir, bueno, tengo que entender que Dios quiere que yo sea sabio espiritualmente. Que podamos realmente comprender que esta es la voluntad de Dios para nuestra vida. Necesitamos vivir, no como necios, no como el mundo vive. Por eso es que el cristiano tiene una vida totalmente diferente. Actúa diferente, reacciona diferente, evalúa las cosas de una manera diferente. ¿Por qué? Porque el Señor le ha dado una sabiduría que el mundo no tiene. Yo creo que ustedes han escuchado decir muchas veces que no hay nadie que pueda conocer la realidad de las cosas que suceden más que el cristiano que tiene la sabiduría de Dios. Porque Dios le da la sabiduría para poder comprender qué es lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Y esto es algo que nosotros debemos realmente procurar con diligencia. No perezosos, no tal vez con desgano, sino con un ánimo pronto, con una disposición de corazón, poder lograr esto. Y esto realmente es lo que Dios quiere. Y sabe una cosa, que cuando nosotros nos disponemos de esta manera, es cuando el Señor comienza a obrar en nuestra vida, porque esa sabiduría nos la da el Señor. No es el ejercicio mental, ¿no? Ahora voy a tener que empezar a estudiar y mi cabeza no me da. ¿Sabe lo que pasa? Es que no es eso lo que estamos diciendo, ni lo que Dios dice en su palabra. Necesitamos abrir el corazón para que el Señor, a través de su palabra, por medio de su Espíritu, pueda estar iluminando nuestra vida y dándonos la sabiduría
que necesitamos para poder realmente agradar a Dios por un lado, pero también vivir en este mundo. ¿Sabe que el cristiano que no tiene la sabiduría de Dios tiene muchos problemas en el mundo? Porque el cristiano tiene que saber cómo se tiene que mover en el mundo, ¿o no es así? No es fácil moverse en un mundo que vive completamente en forma contraria a la voluntad de Dios, donde los principios, los valores y todo lo que tiene el mundo es contrario a lo que enseña la palabra del Señor. Y si yo no tengo la sabiduría para vivir en este mundo que está en esa condición, bajo la sabiduría de Dios, sabiendo qué es lo que tengo que hacer, voy a estar en un grave conflicto. Y no lo voy a saber resolver. Pero qué diferente es cuando yo sé lo que tengo que hacer. Es cuando el creyente sabe de qué manera debe vivir y de qué manera debe actuar y de qué manera debe moverse en este mundo lleno de pecado, de problemas, de corrupción, de violencia, de maldad y tantas otras cosas. ¿O no es así? No es fácil la vida en el mundo. Entonces no nos podemos dar el lujo de decir no necesito tener la sabiduría de Dios, la necesito imperiosamente. Porque aún en este contexto, el apóstol Pablo dice que vivimos en medio de una generación maligna y perversa. ¿Será cierto lo que dice la Biblia? Prenda la televisión y escucha el noticiero. Vivimos en medio de una generación que los que tenemos unos años más podemos decir que es la peor de las que hemos vivido. Porque ha llegado y está llegando la maldad, la corrupción y la desvalorización de todo lo que realmente, de los principios y de todo lo que realmente vale, a un punto que, como decimos a veces, parece que está llegando al colmo de Dios. Como tantas veces en la historia de la humanidad se llegó a ese punto y Dios tuvo que ejecutar algún juicio. Entonces, como cristianos, hermanos, es un desafío vivir en este mundo. Pero necesitamos tener la sabiduría de Dios. Porque el mundo dice, ¿por qué usted hace esto? ¿O por qué usted no hace aquello? Y porque usted vive de esta manera. Y resulta que el creyente debe saber por qué lo hace. Debe tener su fundamento y debe tener su base en la palabra del Señor. Y a través del Espíritu Santo debe estar convencido de que esa es la manera en la que tiene que vivir, por lo menos hasta que el Señor venga a buscarlo. ¿Qué le parece? Dice que debemos conducirnos en temor, dice el apóstol Pedro, todo el tiempo de nuestra peregrinación. ¿Qué quiere decir esto? Todo el tiempo que estemos aquí sobre la tierra. No sé cuántos años Dios nos da para estar aquí en la tierra. Nuestra peregrinación, porque aquí en la tierra somos extranjeros y peregrinos, ¿no? Así que mediante el tiempo que dure este peregrinar, necesito vivir en el temor de Dios, sabiendo, conociendo cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Y esto Dios lo revela a través del Espíritu Santo, que nos puede dar el discernimiento que necesitamos para poder realmente descubrir estas grandes maravillas. Debemos entonces vivir como sabios. El versículo 16 dice, aprovechando bien el tiempo. Mire, si hay algo que no podemos recuperar, es el tiempo. Usted puede recuperar muchas cosas, pero el tiempo que se fue no lo puede recuperar. ¿Estamos de acuerdo? Ese no lo recupera, se fue, ya pasó, ese tiempo ya está en el pasado. Ahora, cuando esto lo transportamos a vivir una vida con sabiduría en el camino del Señor, tenemos que entender que debemos aprovechar el tiempo que Dios nos da. Debemos aprovechar el tiempo que Dios nos concede. Y dice la Biblia que debemos aprovechar bien el tiempo. ¿Por qué? Por lo que dijimos antes, porque estos tiempos son malos. Los días en que vivimos son malos, debemos aprovecharlos. Debemos hacer lo que debemos hacer. Debemos hacer lo que Dios quiere que hagamos. Debemos seguramente hacer una serie de cosas que Dios tiene planeadas para nuestra vida, que si no las hacemos, van a quedar en el pasado.
Y el tiempo no lo podemos recuperar, ¿o no es así? A medida que va transcurriendo el tiempo, nosotros nos damos cuenta que las cosas que pasaron, pasaron. No podemos volver atrás, ¿no? Aunque ahora los aparatos pueden rebobinar y se puede, pero el tiempo real no lo podemos volver atrás. Y esto es algo que nos tenemos que entender. ¿Cuántas personas hay que han desperdiciado el tiempo en el camino del Señor no haciendo nada o no haciendo nada de lo que tenían que hacer? Y después que pasa mucho tiempo, a lo mejor toman conciencia y ahí viene el problema. ¿Pero qué hice? ¿Por qué estuve tanto tiempo sin hacer lo que tenía que hacer? Sin haber aprovechado el tiempo. Y no lo puedo recuperar. No lo puedo recuperar. ¿Sabe una cosa? Dios nos llama a cada uno en un determinado momento de nuestra vida. Y ahí no tenemos cuestionamientos. A algunos Dios nos llama de pequeños, algunos nacen en el Evangelio, otros conocen a mediana edad y otros conocen al Señor aún siendo adultos o ancianos. ¿O no? Sí. Hay personas que conocen al Señor ya muy avanzada edad. Hay otros que conocen al Señor de niños. Pero aprovechar bien el tiempo significa que el tiempo que tenemos a partir del momento que hemos conocido al Señor, lo podamos aprovechar para vivir para la gloria del Señor y para servir al Señor en lo que Él quiera usar nuestra vida. A veces uno puede hacer un autoexamen y decir, bueno, ¿cuánto hace que conocí el Evangelio? ¿Estoy sirviendo al Señor? ¿He puesto mi vida al servicio del Señor? ¿El Señor está usando mi vida? ¿Estoy realmente aprovechando bien este tiempo que Dios me dio? Porque me lo dio el Señor. ¿O no? Esto me lo dio el Señor. Es necesario que podamos realmente atender bien. En la carta a los Colosenses, capítulo 4, versículo 5, fíjese que dice lo anterior y esto. Andad sabiamente para con los de afuera. ¿Quiénes son los de afuera? No son los del extranjero. ¿Quiénes son los de afuera? Los del mundo, para con los inconversos, para con la gente del mundo. Dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Es decir, no malgastándolo, sino aprovechándolo de la mejor manera posible. Ahora, podemos hacernos el cuestionamiento y decir, ¿cómo puedo aprovechar el tiempo? Y bueno, deje que el Señor pueda guiar su vida. Ponga su vida en las manos del Señor y el Señor hará de su vida una vida de bendición y de fructífera, una vida que pueda ser realmente o que pueda estar en consonancia con la voluntad de Dios. Nosotros no podemos con nuestra propia capacidad descubrir qué es lo que Dios quiere hacer, pero sí podemos entregar. ¿Usted tiene confianza al Señor? ¿Usted le tiene confianza a Dios como para entregarle su vida? No, el amén es medio flojón, ¿no? ¿Usted confía en el Señor como para poner su vida en la mano de Dios? Hay un pasaje en el que Pablo muestra las dos cosas, ¿no? Y es el hecho de que cuando dice que sabe y está seguro de que Dios es poderoso para guardar su depósito hasta aquel día. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice esto? ¿Qué depositó Pablo en el Señor? Su vida. ¿Y qué pasó a partir del momento que depositó su vida en el Señor? El Señor lo usó para la gloria de su nombre. El Señor tomó esa vida y la usó para la gloria y para el propósito que Él realmente tenía. Y fue una vida fructífera en el camino de Dios. ¿O no es así? Amén. Y yo digo, qué importante para nosotros poder entender que desde el momento que conocimos al Señor, ese era el momento de entregar nuestra vida. Alguno que dice, bueno, mire, en algún momento yo voy a empezar a servir al Señor. En algún momento, como decía nuestro pastor Reyes en su momento, y bueno, algunos decían, bueno, cuando me jubile voy a
a servir al Señor, o cuando termine de hacer esto, o cuando sabe que no lo hacemos nunca después. Lo importante es poder verdaderamente aprovechar el tiempo que Dios nos da, y la mejor manera, no sé cuántos años tiene, si tiene 10, 8, 5, 15, 18, 20, 30, 40, 60, 90, no importa. A partir de ese momento su vida debe estar entregada en las manos de Dios para que esa vida pueda ser una vida de provecho. No solo para sí mismo, porque lógicamente cuando le entregamos nuestra vida al Señor y Él es el que conduce, el que gobierna nuestra vida es una vida bendecida, es una vida de bendición, sino también va a ser una vida de fruto y de provecho, porque el Señor usará nuestra vida para la gloria y para la honra de su nombre. Y entonces viene la pregunta de rigor: ¿hemos hecho esto? Hemos hecho esto. No podemos volver atrás. Uy, mire, lo debería haber hecho hace... Yo me convertí hace 50 y pico de años, ¿no? 57 años creo. Debería... No puedo volver. Si no lo hice, no lo hice. No puedo volver atrás. Pero una cosa puede hacer. Que si el Señor hoy nos está mostrando y nos está llamando de esta manera, qué importante que podamos tomar hoy la decisión. Que podamos entender que realmente si el Señor nos muestra y nos habla de esta manera, es porque el Señor quiere, si no lo hemos hecho ya, quiere que lo hagamos ahora. Y tal vez alguno dirá, bueno, pero tengo planes, tengo proyectos. ¿Usted cree? Mire, el Señor no es que nos clausura toda nuestra vida. No. Dios es el que ordena nuestra vida. Si permitimos que Él tome nuestra vida y que Él pueda guiar y dirigir nuestra vida, yo creo que va a ser de mucha mayor bendición que si seguimos nuestro propio deseo, nuestra propia manera de pensar, nuestras propias metas. Yo creo que necesitamos que el Señor ordene eso en nuestra vida. ¿Estaremos dispuestos nosotros a poner nuestra vida en las manos del Señor? Porque ahí está la cosa, ahí está la situación. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Qué quiere decir que los días son malos? Bueno, es lo que describimos antes. Pero esto también quiere decir que, como estos días son malos y la maldad sigue en aumento, esto indica que la venida del Señor está pronta. Y qué pena que hayamos transcurrido nuestra vida cristiana sin haber hecho absolutamente nada, cuando el Señor realmente nos salvó, cuando el Señor nos rescató, cuando el Señor nos dio vida, cuando el Señor nos iluminó con su gracia, para que nosotros podamos esa vida ponerla al servicio del Señor. Qué glorioso, ¿no? El apóstol Pablo, cuando llega al final de su vida, ¿qué dice? Y muero con angustia porque al final, después de tanto trabajo, me muero. ¿Cuáles son las palabras finales? Termino mi carrera con gozo porque sé que me espera la corona de la vida. Fíjese, una persona que dedicó su vida al Señor y que cuando ya se da cuenta que le llega el final, cuando ya se da cuenta que se le termina el hilo en el carretel, tal vez el Espíritu Santo le estaba dando testimonio de que le quedaba poco tiempo. Él dice lo que dice en su última carta, que es la segunda carta que le escribe a Timoteo, su discípulo, y le dice: termino mi carrera con gozo, porque sé que me está esperando la corona de la vida. Pero él dijo, no solo a mí, esto no es solamente para mí, esto es para todos los que aman la venida del Señor. Así que el Señor nos ayude para que podamos tomar conciencia de esta verdad y que hagamos algo. Si hasta ahora no hemos hecho nada, o tal vez estamos solamente como cristianos transcurriendo el tiempo, quizá el Señor nos está instando a aprovechar este tiempo, no a malgastarlo, no a desaprovecharlo. A veces el desaprovecharlo no significa estar haciendo cosas malas.
pero sí significa o puede significar no hacer nada. ¿O no? Cuando uno no hace nada está desaprovechando oportunidades, ¿o no es así? A lo mejor no está haciendo nada malo, pero tampoco está haciendo nada bueno. Y el tiempo transcurre y su vida se va. Entonces, que el Señor nos ayude para que podamos valorar, porque esta vida que tenemos, hermanos, nos la dio el Señor. No es suya. Si usted recibió la salvación y recibió a Cristo y a partir de allí comenzó la experiencia de una nueva vida en el Señor, esa vida es la vida que Dios le dio. Y el apóstol Pablo lo dice claro, ¿no? Que hemos sido comprados por precio y que debemos glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, los cuales son de Dios, le pertenecen al Señor y tienen que estar justamente al servicio del Señor. Así que no vivamos como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, no desaprovechándolo, porque los tiempos son difíciles, son malos, peligrosos. Y todo esto nos indica que la venida de Cristo está cerca. ¿Y qué habré hecho yo? ¿Vio cuando está la parábola de los talentos, ¿no? Y que a uno le dio tanto y al otro. Llega el momento en que Dios, cuando llega el momento, va a pedir cuenta. Ahora, aquel que lo multiplicó recibió una palabra de bendición. Bien, siervo, fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Eran 3. Al segundo también, al primero le había dado 5 y trabajó y multiplicó otros 5. El otro le había dado 2 y multiplicó otros 2. Es decir, yo siempre hablo de proporción y digo al 100%, ¿no? El de 5, 10 y el de 2, otros 2. Y entonces cuando le pide cuenta le dice, muy bueno, bien siervo fiel, sobre lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y cuando viene al tercero, ¿se acuerda del tercero? ¿Se acuerda? ¿Qué hizo el tercero? No hizo nada. No es que agarró esa plata y se la malgastó. No hizo nada malo. Pero no hizo nada. Lo que hizo fue enterrarla, esconderla. Y entonces cuando viene el Señor y le pide cuenta, dice, mire, acá está, esto es lo que es suyo. Y el Señor le dice, ¿cómo? ¿Y no hiciste nada? No, porque yo sabía que tú eres... ¿Cómo? No trabajaste, no lo multiplicaste. ¿Qué le pasó a ese siervo? El Señor le dijo, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. No. ¿Qué le dijo? Siervo malo, negligente. Debieras haberlo hecho. Y aunque sea por temor, pensando de que a lo mejor te lo iba a exigir, debieras haberlo hecho. Y perdió la oportunidad de entrar en el reino eterno. Qué triste, ¿no? No hizo nada. Es decir, por no haber hecho nada. ¿Se entiende a dónde vamos, no? Por no haber hecho nada. No hizo algo malo. No es que agarró ese dinero y se lo malgastó, hizo algo para él no. Lo enterró, lo guardó. No hizo nada. Pero eso le resultó a tal punto negativo que perdió la oportunidad de poder entrar en el reino. ¿Qué estaremos haciendo nosotros con lo que Dios nos dio? ¿Está haciendo algo? ¿No está haciendo nada? ¿No le parece que será momento que el Señor nos está amarreando? Despiértate tú que duermes. Levántate de entre los muertos, y Cristo te va a alumbrar, Él te va a iluminar, Él te va a decir lo que tenés que hacer. Es un llamado esto, para que nosotros podamos entender. Porque hay veces, hay personas que dicen el que no hace nada, no está tan mal. El peor es, no. Para nosotros el no hacer nada
es algo que evidentemente no es agradable a la presencia de Dios. Entonces dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Es decir, podamos entender. Es un tema que el Señor tiene que obrar en nuestra mente. Debemos ser, como dice la palabra, dice el apóstol Pablo mismo, ser renovados en el espíritu de nuestra mente, poder realmente recibir esta renovación para poder vivir realmente conforme a la voluntad de Dios, porque de otra manera no vamos a poder. Nuestra mente tiene que ser una mente totalmente renovada por el poder del Espíritu Santo. Y esto es algo, tenemos que ser entendidos, no solamente sabios para hacer, sino también entendidos. Nuestra mente, nuestro entendimiento tiene que realmente funcionar como Dios quiere. Nuestra mente tiene que estar conectada, yo diría, con la mente de Cristo. Pablo llegó a decir que ahora tenemos que tener la mente de Cristo. Es decir, que debemos ser renovados en el espíritu de nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestra manera de pensar. Alguien dijo en algún momento que somos lo que pensamos. No sé si es del todo así, pero sí podemos decir que de acuerdo a lo que pensamos podemos mostrar qué somos o quiénes somos. Pero el cristiano que ha sido renovado en su mente, en su entendimiento, ahora puede comprender, puede entender las cosas espirituales. Porque dice el apóstol que las cosas espirituales se pueden entender o se pueden discernir espiritualmente. Veo que hay personas que dicen, no, yo la Biblia no la leo porque no la entiendo. ¿No? ¿Escuchó alguna vez eso? Es muy común, ¿no? No leo la Biblia porque no la entiendo. Y no la va a entender, nadie la entiende de por sí. Nadie con su capacidad intelectual puede entender la palabra del Señor. Porque es el Espíritu Santo el que le da el entendimiento y el discernimiento para poder entender lo que Dios revela en su palabra. Porque las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. Entonces, qué importante para nosotros el poder realmente ser entendidos, así como debemos ser sabios, debemos ser entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Hay algunos que dicen, bueno, nosotros nunca podemos saber cuál es la voluntad del Señor. No estoy tan de acuerdo. Porque el Señor continuamente nos revela y nos muestra a través de su palabra qué es lo que Él quiere. ¿O no es así? Claro. Ahora, si no tenemos el entendimiento para comprender lo que el Señor nos está mostrando y nos está pidiendo a través de la palabra, seguramente que no lo sabemos. Y esa no es una excusa para no saber lo que Dios quiere o para no conocer la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios nos es revelada por medio del Espíritu Santo. ¿O no es así? Así es. Entonces que el Señor nos ayude y que nuestra mente pueda ser una mente totalmente transformada. Debemos ser transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento, dice en Romanos capítulo 12, ¿no? Para comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mire, lo dice clarito el texto. Entonces, que el Señor nos ayude y que obre de esta manera. Permitamos que el Señor verdaderamente pueda obrar de esta manera en nuestra vida. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Amén. Sabemos. Y tal vez no podemos tomar literalmente la palabra, pero también podemos saber que al decir no debemos embriagarnos con vino comparado con lo que significa ser lleno del Espíritu, podemos entender de que no podemos tampoco embriagarnos de ninguna otra cosa.
ni llenarnos de ninguna otra cosa que no sea realmente la gracia del Espíritu de Dios. Porque en todas esas cosas seguramente va a haber disolución, pero solamente vamos a encontrar la plenitud de la gracia de Dios cuando somos llenos del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué tenemos que buscar? Buscar la plenitud del Espíritu. No nos llenemos de cosas y no nos embriaguemos con cosas que no son realmente de Dios. ¿Cuántas cosas hay en el mundo que pueden realmente afectar nuestra vida y que tenemos que tener cuidado porque en vez de llenarnos de esas cosas tenemos que llenarnos del Espíritu Santo? ¿O no es así? El mundo permanentemente nos está ofreciendo cosas que nos atraen, que son novedosas y atrapan a la gente y mucha gente queda como encadenada a eso. Pero cuidado con el cristiano, que el cristiano no puede estar en esa situación. Porque el enemigo puede inventar lo que quiera, pero no puede reemplazar lo que el Espíritu Santo puede obrar en nuestra vida. Entonces no nos embriaguemos con cosas que no nos sirven. No nos embriaguemos con las cosas del mundo, con las cosas que abundan en el mundo, porque en definitiva eso no nos va a ayudar para nada. Al contrario, que seamos llenos del Espíritu Santo, que busquemos por sobre todas las cosas el ser llenos de la plenitud de Dios mediante el Espíritu Santo. Y después muestra la manera en que nosotros debemos interrelacionarnos, ¿no? Dice el versículo 19 y 20, hablando entre vosotros, entre nosotros, con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese la manera que dice, ¿no? Debemos relacionarnos de una manera especial. En Colosenses también hay un pasaje paralelo, en el capítulo 3, versículos 16 y 17. Fíjese lo que dice. Colosenses 3, 16 y 17. La palabra de Cristo, ¿qué dice? More. ¿Qué quiere decir morar? Vivir, permanecer, habitar. La palabra de Cristo, la palabra del Señor, more, habite, permanezca en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda, ¿qué? Sabiduría, sabiduría espiritual, sabiduría de Dios. Y que, fíjese cómo repite el concepto anterior que leímos en Efesios, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. El creyente tiene que cantar. Algunos dirán, pastor, no tengo buena voz. No, pero no se trata de la voz. Se trata de la actitud del corazón. Amén. Hay un hermoso himno que a veces cantamos que dice, el 183 del himnario, que dice, canta, oh buen cristiano, ¿no? El cristiano tiene que realmente cantar, alabar al Señor con salmos. Dice salmos porque se dice que el libro de los salmos es el himnario de la Biblia, ¿no? Porque son cánticos, son expresiones realmente de alabanza. Dice, cantando con gracia en nuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y esto es algo maravilloso, esto es algo glorioso. Esta es la bendición y la relación que Pablo establece entre los cristianos, ¿no? El poder hacerlo en un ambiente de alabanza, de adoración, que es tan importante para el cristiano. Amén. Y sabemos que esto es lo que Dios quiere, que nuestra vida pueda realmente actuar de esta manera en la presencia de Dios. Y este versículo 17 termina diciendo algo tan hermoso. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho,
hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y todo lo que hacemos, todo lo que hacemos, de palabra, es decir, todo lo que decimos, y todo lo que hacemos en relación con nuestras actitudes o acciones, lo tenemos que hacer en el nombre del Señor Jesucristo. Fíjese que esto indicaría que las palabras que decimos tienen que ser en el nombre del Señor y las acciones o actitudes en el nombre del Señor. Pensemos cuántas veces hay palabras que no podemos meter al Señor con este tema. Por eso dice el Salmo, sean gratos los dichos de mi boca, ¿no? Y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Dios. Porque si hay algo que no lo podemos someter justamente a lo que dice aquí la palabra del Señor es porque la cosa no está bien. Si hay palabras o si hay lenguaje que no podemos realmente hacerlo como para el Señor, es porque tampoco nos sirve para nosotros. Entonces tenemos que cuidar nuestra manera de expresarnos y nuestra manera de hablar. Y también dice nuestras acciones. Alguien dijo en algún momento, refiriéndose a lo mejor a esto, hacernos la pregunta, ¿qué haría el Señor en mi lugar? ¿Haría esto? No está mal la pregunta autoformulada, ¿no? A lo mejor de alguna manera hay alguna situación que tenemos que tomar la decisión si hacemos esto o no, y como lo tenemos que hacer para el Señor, nos preguntamos, ¿el Señor lo haría? ¿Sabe que la respuesta viene rápido? ¿O no es así? No hace falta estudiar demasiado y andar buscando a ver alguna revelación o poniendo algún vellón como hacía Gedeón. No. Rapidito va a venir la respuesta. Entonces todo lo que decimos y todo lo que hacemos lo debemos hacer como para el Señor. Y esto quiere decir que todo lo que debemos hacer, o en todo, el Señor debe ser partícipe. En nuestro hogar, en el trabajo, en la calle, en la escuela, en la facultad, en la iglesia. Debemos hacer todo para el Señor. ¿Haría el Señor esto? ¿El Señor tendría esta actitud que yo tengo? ¿El Señor diría estas palabras que yo estoy diciendo? ¿O tomaría estas acciones? Entonces, creo que todo esto nos va a ayudar para que podamos comprender que verdaderamente Dios quiere que vivamos una vida tan diferente a la que el mundo vive. Nadie en el mundo se va a preguntar una cosa de estas. En el mundo dice, yo hago lo que quiero. Y yo tengo derecho a hacer lo que quiero porque mi vida es mía y con mi vida hago lo que quiero. Está todo mal, la vida no es de Él. El Señor dijo, todas las almas, ¿no sabe? Todas las almas son mías, dijo Dios en la palabra. Todas las almas, todos son mías. Así que esto de que el hombre dice, yo con mi vida hago lo que quiero, yo soy dueño de mí mismo, no, eso es una mentira. Es una cosa que no es real, no es cierta. Y mucho menos en el cristiano, cuando ahora hablando acerca de la vida salvada, la vida redimida, hemos sido no solamente creados por Dios y nuestra vida le pertenece al Señor, sino que en definitiva ahora somos comprados, recuperados, es decir, rescatados para poder vivir ahora para la gloria y para la honra del Señor. Que el Señor nos ayude en esta noche. ¿Estaremos nosotros dispuestos a hacer algo con nuestra vida? ¿Tengo que hacer algo? ¿Tendré que pensar en la sabiduría, en el entendimiento? ¿Tendré que pensar si estoy aprovechando el tiempo como lo debo aprovechar, ya que el Señor me dio esta vida? Si lo estoy haciendo o estoy esperando no sé qué. No sé si es la jubilación o no sé si es alguna otra cosa, pero créame que no hay ninguna excusa que pueda justificar que no estemos entregando nuestra vida al Señor y viviéndola para la gloria del Señor. Y sabe una cosa, que vivir nuestra vida para la gloria del Señor no significa desatender nuestro trabajo, desatender nuestro hogar, desatender nuestra familia, desatender nuestro estudio. No, Señor, es ser mucho mejor en todas esas cosas también. Entonces que el Señor en esta noche nos ayude, porque Él quiere obrar en nuestra vida.
Él nos ha llamado porque tiene un propósito definido. Y creo que lo más importante para nosotros debiera ser que ese propósito, como decía el salmista, pueda cumplirse en nuestra vida, que pueda llevarse a cabo. ¿No sería bueno que transcurramos nuestra vida sin que, en definitiva, el propósito de Dios se pueda consumar en nosotros? Tendremos que después responder, porque somos responsables por ello. Pero el Señor nos llama, cada tanto nos hace sonar alguna advertencia, y yo creo que en esta noche lo está haciendo, para que todos podamos prestar atención, con diligencia, mirar, prestar atención, con disposición de corazón, porque el Señor nos está demandando algo que quizá no estamos haciendo, porque el Señor quiere bendecir nuestra vida mucho más de lo que hemos recibido, y está en nosotros el poder tomar la decisión. Siempre decimos que Dios no viola nuestras vidas y de golpe y de prepo hace lo que Él quiere. No. Tenemos que voluntariamente poner nuestra vida en las manos de Dios para que Él pueda, entonces sí, transformar, guiar nuestra vida para la gloria de su nombre. ¿Estaremos nosotros en esta noche dispuestos a hacer algo? ¿Estaremos nosotros dispuestos a decir, Señor, quizá no he estado haciendo alguna de estas cosas, pero tengo que hacerlas, tengo que comenzar? No diga, voy a ver si mañana o voy a ver si el mes que viene. Piensen hoy, porque hoy el Señor le está hablando de esto. Y después de haber conocido al Señor y después de haber transcurrido ya tal vez tiempo de nuestra vida en el camino, no creo que sea bueno dilatar más tiempo nuestra respuesta y nuestra decisión de buscar al Señor y permitir que el Señor obre con su gracia y su poder en nuestra vida para que la vivamos para su gloria. Amén.